Esa amplitud poderosa e infinita es gran parte de lo que nos constituye. Por eso, a través de esos códigos hallamos maneras de expresarnos, de cuestionar la realidad, de compartir con otros lo que... La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, que tiene como tema central las palabras.
Con música, historias, arte y voces provenientes de las esquinas del mundo, queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos, qué nos define. A continuación tendremos en este espacio el parlache en la cuadra, palabras en contexto. Juan Fernando Ramírez Arango es economista de la Universidad Nacional, filólogo de la Universidad de Antioquia, escritor e investigador freelance. Como escritor ha ganado concursos literarios en distintos géneros narrativos, cuento, ensayo y crónica. Uno de ellos, por ejemplo, el Premio Nacional de Cuento de la Universidad Externado de Colombia. Además, ha publicado en medios como El Malpensante, Revista Universidad de Antioquia, Bacánica o Universo Centro, donde hace parte del comité editorial y actualmente está publicando una larga serie de artículos titulada Medellín, lado B, sobre hechos desconocidos y olvidados de esa necrópolis entre 1973 y 1993, que incluye los siguientes artículos sobre el parlache: Gonorrea, historia del insulto de insultos; Tríptico de parlache; Rodrigo D., 3 obituarios y un aviso clasificado; y Medellín, 1980-1993, sociolingüística de la ciudad más violenta del mundo. En su Facebook se puede encontrar una versión más extendida de esa serie, donde también postea frecuentemente crónicas que son el espejo histórico de hechos del presente colombiano, con las que valida acaso esta frase de Twain: la historia no se repite, pero rima. Bienvenido. Gracias. Bueno, esta presentación está basada en un texto, en un artículo homónimo de mi autoría que pueden encontrar en internet, en Google, el buscador usurpador. Medellín, 1980-1993, sociolingüística de la ciudad más violenta del mundo. Bueno, voy a empezar en 1980 con... Voy a empezar en 1980 con la publicación en Medellín de El Diccionario de los Marihuaneros, por los poetas Germán Suescún y Hugo Cuervo. Diccionario que es una colección, Diccionario que es una colección de 152 páginas de una jerga que había bebido de las mismas fuentes léxicas de las que posteriormente surgirá el parlache, por lo que podría considerarse una suerte de protoparlache. No por nada, muchas de las entradas de ese diccionario perviven, como por ejemplo medallo, meto, que es la metátesis de tome, chimba o el segundo insulto más usado del parlache tras gonorrea. Esto es pirobo, insulto que ya había estado incluido en un diccionario 17 años atrás, en 1963, en el diccionario de Lampa, publicado en el legendario semanario de Crónica Roja, Sucesos Sensacionales. Posteriormente, en ese 1980, en una columna del Mundo, firmada por Focus, por un seudónimo, aparecería un importante término del parlache que no había estado incluido dentro de la lexicografía del Diccionario de los Marihuaneros. Me refiero a mágico, que por supuesto es sinónimo de mafioso, y que 21 años después, en 2001, en la parábola de Pablo, lo usaría Alonso Salazar para decir que los mágicos lideraron una revolución sin filósofos. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Pasamos a 1981 para recordar uno de los letreros más icónicos de la Medellín ochentera: prohibido botar muertos aquí, con una multa capicúa de 111 pesos por cadáver. Letrero que después se propagaría por toda la ciudad, pero de manera reducida. Esto es, prohibido arrojar cadáveres, sin el aquí, sin el adverbio demostrativo, lo que implicaba que Medellín poco a poco se estaba convirtiendo en una necrópolis. Siguiente diapositiva. También de 1981 es la publicación de Bacano Llave, un libro de oralitura protagonizado por Bacano Llave Restrepo, un nomen necio de la comuna noroccidental de Medellín, barrio Robledo. En ese libro se registra la primera aparición de bazuco, y cuando lo introducen utilizan dos expresiones capitales del parlache que tampoco habían estado incluidas dentro de la lexicografía del Diccionario de los Marihuaneros. La primera, a la final,
que es la deformación de la locución adverbial del lugar que indica el camino hacia la muerte, y la segunda es el no rotundo o la negación enfática más relevante del parlache, esto es, la chimba. Luego, es como si el parlache cada vez se estuviera alejando más y más de la jerga de los marihuaneros a través del consumo de bazuco. Y el bazuco en esa época lo definían como una cocaína patraciada, es decir, casi un oxímoron. La caricatura que ven ahí está incluida en Bacano Llave y da cuenta de la impunidad de la que gozaban los asesinos de la moto. En esa época se decía que había alrededor de 40 circulando por la ciudad, con listas negras en mano. ¿Y cuál era el signo de esos asesinos de la moto? Las motos Calimatic y las balas Dundun. Y no eran asesinos adolescentes todavía, el promedio de edad era superior a los 30 años. Siguiente diapositiva, por favor. No, ¿cómo pasó a 1991? Sigue el 81. Ahora pasamos a 1982, cuando Medellín sería declarada en estado de emergencia. Declaratoria que sería celebrada por Ayatollah, el alter ego reaccionario de Rafael Santos Calderón, en esa columna que ven ahí, una columna del Tiempo, titulada Medellín, lástima, pero por fin. Y es que la ciudad ya llevaba muchos años reclamando ese tipo de medidas desesperadas. Como lo voy a demostrar en este flashback de 7 años, siguiente diapositiva, hacia 1975, para recordar la única portada que le dedicó la legendaria revista alternativa, fundada entre otros por García Márquez, a Medellín, bajo el título Medellín, la paz armada. Y al interior de esa revista, en el editorial, se recogen unas palabras del general Matallana, por entonces director del DAS. Son estas: o llenamos las cárceles o llenamos los cementerios. Frase que inspiraría a muchos de los grupos de limpieza de la Medellín ochentera, como por ejemplo la Asociación Pro Defensa de Medellín, el MAS, Amor por Medellín, Aburrá Tranquilo, Grupo Amable de Medellín, Gama, Limpieza Total, Robocop, etcétera, etcétera. Responsables de buena parte de las 114 masacres cometidas en Medellín en los 80. Con Manrique liderando esa estadística negativa, con un total de 13. Y bueno, ese 1975 fue el primer año en el que los homicidios con arma de fuego superaron a los homicidios cometidos con arma blanca. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ya pasamos a 1983, que es un año que voy a recordar en 3 secuencias protagonizadas por Pablo Escobar. La primera, un Robin Hood paisa, publicado en la edición 50 de Semana, tal vez el artículo más polémico de esa publicación, y en donde a grandes rasgos lo que hacen es introducir en sociedad ante el resto de Colombia a Pablo Escobar. ¿Cómo lo presentan? Como un nuevo rico benefactor de los pobres. Siguiente diapositiva, por favor. La segunda secuencia de 1983 es para recordar la segunda plenaria de la Cámara de Representantes dedicada a los dineros calientes, a los llamados dineros calientes, dineros del narcotráfico financiando campañas políticas, donde se verían por primera y única vez las caras Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia, y Pablo Escobar, representante suplente a la Cámara. Encuentro que dejaría esa portada de Semana, la número 69, 19 números después de un Robin Hood paisa. Y bueno, mientras se desarrollaba esa segunda plenaria de la Cámara de Representantes, una voz anónima telefonió al editor judicial del Espectador para comunicarle que ese periódico, 7 años antes, en 1976, había publicado una noticia vinculando a un desconocido Pablo Escobar con el tráfico de drogas. De la búsqueda de esa noticia en el archivo del Espectador se apersonó el propio director del periódico, el finado Guillermo Cano. Y luego de muchas búsquedas la encontró. Es esta, siguiente diapositiva. Caen 39 libras de cocaína, detenidos 6 narcotraficantes en Itagüí. Ahí ven que el último de la foto es Pablo Escobar, en una de sus pocas imágenes sin su icónico bigote, ya que se lo dejaría crecer a partir de 1978. 2 días después de esa segunda plenaria de la Cámara de Representantes, el Espectador
reproduciría esa noticia en portada. Eso haría que se reabrieran esas investigaciones, que 2 meses después se dictara la primera orden de captura contra el capo di tutti capi y que una semana después perdiera la inmunidad parlamentaria, comenzando lo que se llamó la guerra total. Y una semana antes de que se dictara esa primera orden de captura, apareció curiosamente el primer registro del insulto de insultos, de la gonorrea del parlache, del que todos podemos ser testigos. Lo haría en Los habitantes de la noche, el mediometraje de Víctor Gaviria. Ese insulto se lo escupe un celador del barrio Florida Nueva, barrio donde había crecido Víctor Gaviria, a unos muchachos del barrio La América que le estaban intentando robar la bicicleta. Todo eso ocurre en un puente que atraviesa la quebrada Ana Díez a la altura de la carrera 77A con la 79B, es decir, 4 cuadras abajo, donde 10 años después sería dado de baja Pablo Escobar. Luego, es como si gonorrea, el insulto de insultos, hubiera tenido que esperar 10 años para dibujar su imagen referente. No por nada, los equipos Thomson y Telefunken, que rastrearon la última llamada del capo, tenían un margen de error de 5 cuadras. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora pasemos a 1984, el distópico 1984, para recordar esa crónica dominical del mundo, titulada La muerte me tiene miedo, crónica que inspiraría el primero de 4 guiones de Rodrigo D. La crónica está protagonizada por Rodrigo Alonso Arango Restrepo, el joven que ven en pantalla. Tenía 21 años y se intentó lanzar al vacío desde el piso 20 del Banco de Londres o edificio anglo-colombiano, situado en pleno Parque Berrío. Sin embargo, antes de hacerlo, una secretaria de la Seccional de Salud de Antioquia, de nombre de Pila Costanza, logró entablar una conversación con él, logró distraerlo, hasta que 2 policías le echaron mano. Rodrigo Alonso se iba a suicidar porque estaba deprimido, ya que 2 meses atrás se le había muerto la mamá. Por eso la crónica termina con esta promesa: la cucha se murió un viernes y le juro, yo me muero un viernes. Sin embargo, como que por ahí sigue vivito y coleando. Siguiente diapositiva, por favor. También ese distópico 1984 nos dejó titulares como estos: Medellín, una ciudad violenta. En 1984 se rompieron todos los récords. Y es que ese fue el primer año en que los homicidios en Medellín superaron los 1000 casos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora pasamos a 1985 para recordar el primer registro de Parcero en la prensa. Lo haría en ese titular de la última entrega de la legendaria pentalogía de crónicas de Ricardo Aricapa, publicada en El Mundo bajo el título SOS desde Bellavista. El parcerito le decían a Carlos Robeiro Valencia Gómez, un muchacho, el que ven en la foto, que tenía más entradas a Bellavista que años de edad. Tenía 17 años y 22 entradas, todas por robo. Era el mayor de 8 hermanos huérfanos de padre. Ahora bien, ¿de dónde viene el término parcero? Al parecer de parceiro, un préstamo del portugués de Brasil, por el contacto de trabajadores del norte de ese país con los de la comuna nororiental de Medellín en Tranquilandia, aquel megacomplejo de 19 laboratorios para el procesamiento de cocaína, sito en plena selva de Caquetá, que había sido allanado un año antes, en el distópico 1984. Siguiente diapositiva, por favor. También ese 1985 nos dejaría otro de los letreros icónicos de la Medellín ochentera. Solo se reciben casos de vida o muerte, firmado por la dirección. Letrero pegado a la entrada de Policlínica que anticiparía en lo que se iba a convertir esa institución a partir de 1986. Esto es, en un hospital de guerra. Siguiente, por favor. Pasemos a 1986 para recordar el primer registro escrito de Metrallín, acrónimo entre Medellín y Metra. Metra, acortamiento de metralleta. Aparecería en Manrique en Micros y otros cuentos neoyorquinos del nadaísta Jaime Espinel, específicamente en el último cuento del libro, titulado Suelo ser inmortal. En esta línea:
Aquel Chicago de los años 20, el de Al Capone, frente al Metrallín de hoy, es un kinder. Y curiosamente, ese año 1986 inauguró el homicidio como primera causa de muerte general en Medellín, ya convertido en Metrallín con más de 2.000 casos. Siguiente, por favor. 1986 también nos dejaría la filmación de Rodrigo D. entre el 28 de octubre y el 30 de diciembre, película en la que, por ejemplo, se dice 11 veces gonorrea, pocas comparadas con las 101 de La vendedora de rosas. La película también nos deja la nueva acepción que había sumado en la comuna nororiental el antioqueñismo traído, que además de mágico regalo de Navidad, ahora era persona que va a ser asesinada. La película también nos dejaría el neologismo punkerizar, que era como la única arma metafísica que tenían los muchachos ante la anomia de Medellín, punkerizarse del todo. La filmación de Rodrigo D. también nos dejaría en uno de sus 2 detrás de cámaras, titulado Cuando llega la muerte, el primer acrónimo formado con gonorrea. Esto es petorrea, cruce entre petardo y gonorrea. Lo usaría Ramiro Meneses para referirse a los profesores de su colegio, ya que, según él, la única clase que él disfrutó en todo el bachillerato fue una en la que le mostraron el feto de un cerdo, de un marrano, así lo dice él, de un marrano, en un frasco lleno de formol. Bueno, la filmación de Rodrigo D. también nos dejaría esa foto, esa instantánea, tomada en un tiempo muerto de la secuencia del temprano, la secuencia de la piscina de la finca abandonada. Lo curioso de esa instantánea es que predijo el orden cronológico en el que serían asesinados 3 de los protagonistas de la película en la vida real. El primero, el tercero y el cuarto. El primero, Jason Idrián Gallego, alias El Trapia, asesinado en marzo de 1988. El tercero, Carlos Mario Restrepo, alias La Ratamona, asesinado en marzo de 1990. El 27, el mismo día que le anunciaron a Víctor Gaviria que la película había sido seleccionada para participar en el Festival de Cine de Cannes. Y el cuarto, Wilson Blandón, alias El Alacrán. Y bueno, después de la foto, el tercero y el cuarto, o sea, La Ratamona y El Alacrán, sostuvieron uno de los mejores diálogos de la película, acerca precisamente de fotografías, en donde dicen que para que una fotografía no le dé dedo a uno, como esa instantánea les dio dedo a ellos, lo mejor era mocharles la cabeza. Siguiente diapositiva, por favor. Pasemos a 1987, para recordar el primer registro de metrallo, acortamiento de metrallín en la prensa nacional. Lo haría en un artículo dominical del Tiempo titulado precisamente De medallo a metrallo, en cuyo cuerpo también aparecería el primer registro en negro sobre blanco de la desautomatización negativa del eslogan más conocido de Medellín. En lugar de ciudad de la eterna primavera, ciudad de la eterna balacera. Por ese artículo, su autora, Elizabeth Mora, aunque no lo menciona en él, fue amenazada de muerte por Pablo Escobar y desde entonces vive exiliada en Nueva York. El artículo termina reproduciendo una frase escrita con marcador en una silla de un circular con atra. Si es berraco, viva en Medellín. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, también 1987 nos dejaría esta portada de Semana, titulada Fábrica de Sicarios, para referirse obviamente a Medellín. Y a partir de esa portada, el cultismo sicario comenzaría a desplazar en uso a Asesino de la Moto para referirse a los asesinos adolescentes de Medellín. Sin embargo, esa expresión, Asesino de la Moto, todavía hoy pervive, pero bajo el acortamiento, los de la moto. También se usaba el término pistoloco, cruce entre pistola y loco, pero ese ya entró prácticamente en desuso. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora pasemos a 1988, primer año en que los homicidios en Medellín superaron los 3.000 casos. Ese año prácticamente abrió con este titular del Colombiano:
Medellín despertó como Beirut, para referirse a lo que había pasado el día anterior, el 13 de enero, es decir, la explosión de un carro bomba puesto por el cartel de Cali contra el edificio Mónaco, búnker de Pablo Escobar. De esa comparación entre Medellín y Beirut, capital del Líbano que llevaba 10 años en plena guerra civil, surgiría el neologismo beirutizar, presente en titulares como se beirutizó Medellín o estremecimiento beirutiano de Mónaco. Un neologismo que anticiparía lo que iba a pasar en la ciudad desde ese enero de 1988 hasta diciembre de 1993. Y es que en esos 6 años en la ciudad iban a explotar 184 bombas. Siguiente, por favor. También 1988 nos dejó el primer registro de gonorrea en un diccionario. En este caso, en el Diccionario del Español de Uso de Antioquia, que nunca se ha comercializado, que no es público y que descansa en un fichero de la oficina 424 del bloque 12 de la Universidad de Antioquia. Y bueno, esa es la ficha escaneada. Y ahí ven que la última sección es la que se refiere al insulto de insultos. Expresión que dirigida a una persona es insulto. Y también ven que curiosamente la ficha se realizó en el distópico 1984, en septiembre de ese año. Siguiente diapositiva, por favor. Ese año también nos dejó este titular: estoy de acuerdo con bombardear a Medellín. Palabras dichas por Ed Koch, el entonces alcalde de Nueva York, en 6 AM, 9 AM de Caracol Radio. Esa frase era la solución que el alcalde de Nueva York daba como panacea para acabar con el tráfico mundial de droga. Sin embargo, lo que no sabía Ed Koch es que Medellín ya estaba siendo bombardeada, es que Medellín ya se había beirutizado. Bueno, aquí voy a hacer el primer bonus track. Y es que ese año también, 1988, es el de la aparición del primer registro de gonorrea en la literatura. Lo haría en Los Caminos a Roma, de Fernando Vallejo, como si todos los caminos condujeran a la gonorrea. En esta frase, el amor es la gonorrea del alma. Y luego el narrador, muy pudoroso, agrega, perdón. Siguiente, por favor. Pasemos a 1989, primer año en que los homicidios en Medellín superaron los 4.000 casos. Abriendo ese año, en la revista estadounidense Rolling Stone se publicó un artículo titulado Company Town, artículo amenazado de demanda por Juan Gómez Martínez, primer alcalde elegido por voto popular de Medellín. Capital mundial de la cocaína, the cocaine capital of the world. Pero más allá de esos epítetos que eran ciertos, el artículo incluía datos interesantes, como que Medellín en 5 años había pasado de tener 4 escuelas de sicarios a tener 17, con graduados entre los 14 y los 19 años. Además, el artículo se esforzaba por explicarle a los lectores estadounidenses, que se contaban más o menos en 1.2 millones, el significado del término mágico. Es decir, que a pesar de las amenazas de demanda, ese fue el primer artículo que intentó internacionalizar el parlache. Siguiente, no, espera, por favor, un momento, no, anterior. Esa foto está incluida en el artículo, está tomada en Policlínica cuando ya era un hospital de guerra. Ahora sí, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ese 1989 prácticamente terminaría con ese titular, toque de queda indefinido en Medellín. Medida desesperada que tomaría Juan Gómez Martínez para intentar contener la ola terrorista que vivía la ciudad. Medida fallida que a la postre duraría 14 días. Es decir, que ese fue el toque de queda más largo de la historia moderna de Medellín hasta los del año pasado, hasta los de la cuarentena. Siguiente, por favor. Ahora pasemos a 1990, primer año en que los homicidios en Medellín superaron los 5.000 casos, para recordar esa portada de semana, titulada Yo solo sé matar.
en cuya entradilla se registraría uno de los primeros casos de la palabra sicariato. Allí se habla de las consecuencias del desempleo del sicariato. El sicariato había caído en una época de vacas flacas porque 2 meses antes de la publicación de esa portada, iniciando diciembre de 1989, había sido dado de baja uno de sus principales patrocinadores, es decir, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, lo que había disparado el desempleo entre los sicarios, pero también el robo de bancos, de carros y los secuestros en la ciudad. Sin embargo, esa época de vacas flacas del sicariato no duraría mucho, ya que 2 meses después de esa portada, en abril de 1990, Pablo Escobar lanzaría su famoso Plan Pistola, en el que pagaba 2 millones de pesos por cada policía dado de baja. Siguiente, por favor. De 1990, también es el estreno mundial de Rodrigo D. en Cannes. Estreno que dejaría muchos ecos en la prensa internacional, la gran mayoría positivos. Uno de ellos, el que ven en pantalla, de la revista Time, un artículo publicado, Lights, Camera, Murder, en el que, entre otras cosas, se incluye una estadística interesante. Ahí se dice que más o menos el 70% de las personas asesinadas en Medellín estaba entre los 14 y los 19 años. Y el 93% de sus victimarios no superaba los 21. Luego, es como si entre los creadores y los propagadores del parlache se estuvieran matando entre sí. Siguiente diapositiva, por favor. También de 1990 es la publicación de No Nacimos pa' Semilla, el primer libro que incluiría un glosario del parlache, con entradas tan importantes como gonorrea, parcero, traído, etcétera, etcétera. Siguiente diapositiva, por favor. También ese 1990 nos dejó una de las portadas más recordadas del mundo, bajo el título Dios mío, no más, aludiendo a la bomba número 92 de las 184 que explotarían en la ciudad entre enero del 88 y diciembre del 96. Es decir, que ese titular aludía al punto medio de los bombazos de esos 6 años. El que se está tomando la cabeza con las manos era un concejal de Medellín, que en esa explosión perdió a toda su familia. Todo eso que les estoy contando desembocaría en la siguiente portada de semana, titulada con una pregunta retórica. Siguiente diapositiva, por favor. Es decir, guerra civil en Medellín. Pregunta inspirada en la masacre, por la masacre en la taberna Oporto, que además de múltiples asesinatos dejó 2 pintadas. Una, los ricos también lloran, y la otra, por cada sicario muerto, 3 hijos de papi. Acá les voy a hacer el segundo bonus track. Y es que también en 1990 se estrenaría Slacker, la ópera prima del gran director de Austin, Texas, Richard Linklater. Y allí, uno de sus personajes, identificado en los créditos de cierre como Been on the Moon since the 50s, un obseso de la teoría de las conspiraciones, llevaría al colmo de su semántica el término mágico, al decir que debido al calentamiento global, una élite estadounidense estaba construyendo una plataforma exoplanetaria para irse a vivir allí, y que todo eso estaba siendo construido con dineros incautados al cartel de Medellín. Siguiente, por favor. Ahora pasemos a 1991, el peor año de la historia de Medellín, el único en el que se han superado los 7.000 homicidios, 7.081 según Decipol. Y curiosamente, en el año de más homicidios aparecería el libro con más gonorreas, El peladito que no duró nada, 52 en 106 páginas. Siguiente, por favor. Ese 1991 nos dejaría titulares como estos. Medellín, 9 matanzas en 2 meses y ni un detenido. Es decir, que la impunidad también era reina en la ciudad. En esos primeros 2 meses hubo 1.200 homicidios. Aquí voy a hacer el tercer bonus track. Ese también fue el primer año
en el que se tradujo el insulto de insultos, gonorrea, a un idioma extranjero, al inglés, en los subtítulos de Rodrigo D. Película que sería distribuida en Estados Unidos por Kino International Corporation. Al parecer la traducción la hizo un chileno y para traducir el insulto de insultos, gonorrea, tuvo que usar dos palabras, real scumbag. Y bueno, si ustedes buscan scumbag, por ejemplo, en el Urban Dictionary, encontrarán que el significado se aviene muy bien al segundo hilo narrativo de la película, es decir, el de los pistolocos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora pasemos a 1992, para recordar el número 24 de la revista Lingüística y Literatura, donde se publicó el primer estudio acerca del parlache. Y ahí nos cuentan de dónde nació la palabra, de dónde nació ese neologismo. Allí dicen que hasta último momento se barajó la posibilidad de llamarlo el hablar torcido, el cisasnolas o el parseñol. Sin embargo, a un informante del estudio se le apareció en un sueño un amigo que había sido asesinado días atrás y le dijo, ¿sabe qué, parcero? El nombre para nuestra forma de hablar es el parlache. Sí, parlache, cruce entre parlar y parche. Siguiente, por favor. Bueno, ahora pasemos a 1993, que fue el año en el que se publicó el Diccionario de las Hablas Populares de Antioquia. El primero en dar cuenta del uso extendido de vocablos tan importantes del parlache como parcero o gonorrea, al sacarlos de la sección léxico-jergal e incluirlos en la sección léxico-coloquial o popular. Luego, ya para 1993, el parlache era, por lo menos, de todos los antioqueños. Siguiente, por favor. Y bueno, ese 1993 cerraría prácticamente con esa portada de la revista Semana, dedicada a la muerte de Pablo Escobar, tras 499 días de búsqueda y un día después de cumplir 44 años. Esa revista, ese número de esa revista de Semana, incluía este obituario a Pablo Escobar. Siguiente diapositiva, por favor. No dejó gobernar a 3 presidentes, transformó el lenguaje, la cultura, la fisionomía y la economía de Medellín y del país. Antes de Pablo Escobar, Medellín era considerado un paraíso. Antes de Pablo Escobar, el mundo conocía a Colombia como la tierra del café. Antes de Pablo Escobar, los colombianos desconocían la palabra sicario. Puntos suspensivos, a lo que habría que agregar también palabras, todas de las que les he hablado hoy, como gonorrea, parcero, parce, traído, bazuco, metrallo, pistoloco, mágicos, parlache y todas las demás pertenecientes a ese sociolecto de origen argótico, que por entonces tenía esta distribución. Siguiente diapositiva, por favor. 87 palabras aludían a la cultura de la droga, 42 a la violencia, 73 a la muerte, 27 a las armas de fuego, 11 a las armas blancas, 24 a las balas o municiones, 17 a la cárcel, 19 a la policía, 25 al dinero, 14 a las prostitutas, 18 al robo y la misma cantidad a escaparse. Es decir, que en el imaginario colectivo popular se creía que había total impunidad frente a ese crimen, frente al robo. Además, muy importante esto, muy importante, tenía 4 veces más palabras o expresiones para insultar que para elogiar. Esto es 53 frente a 13. Proporción carente de cortesía que, por lógica pragmática, impedía establecer relaciones de largo plazo entre sus hablantes. Ahí no había contrato social, de ahí la palabra, por ejemplo, botado. Para esos muchachos, si había una moto ahí parqueada, no era de nadie, estaba botada. No había contrato social, no había propiedad privada. Reflejando obviamente el no futuro de Medellín, que entre 1980 y 1993 había dejado más de 41.000 homicidios. Y bueno, 8 años después de ese obituario, siguiente diapositiva, la palabra parlache se institucionalizaría al ingresar en 2001 en la 22ª edición del Diccionario de la Lengua Española, en la página 1683, con una definición que daba cuenta de la enorme expansión que ese fenómeno representa. Esta es la definición: parlache
jerga surgida y desarrollada en los sectores populares y marginados de Medellín, que se ha extendido en otros estratos sociales de Colombia. Y bueno, 5 años después de que la palabra parlache se institucionalizara, de que apareciera en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, siguiente diapositiva, en 2006 se publicaría el diccionario de parlache por los sociolingüistas Luz Estela Castañeda y José Ignacio Henao. Me tomé el trabajo de seleccionar, de extraer los sinónimos de asesinar. Siguiente diapositiva. Ahí los ven. Algunos se me habrá pasado, pero por lo menos son 80. Confirmando lo que había dicho Fernando Vallejo en 1994 en La Virgen de los Sicarios, que en Medellín hay más términos o expresiones para denominar el asesinato que los que tienen los árabes para nombrar al camello, como si el camello de Medellín entre 1980 y 1993, el periodo del que les estoy hablando, hubiera sido asesinar. ¿Listo? Gracias. De animarlos a hacer sus preguntas. No perdamos la oportunidad de preguntar sobre el parlache a alguien que se ha metido de pies y manos a investigar este tema. Y mientras ustedes van afinando sus preguntas, yo quiero preguntarte cómo las redes sociales y el mundo digital han influido en el parlache. ¿Has visto algún cambio? ¿Has visto que ingresen como palabras del mundo digital? Bueno, voy a hablar del caso más reciente, de abudinear, ¿cierto? Que hubo prácticamente un efecto avalancha en las redes sociales, especialmente en Twitter. Y bueno, creo que aquí hay varias personas que me siguen, por ejemplo, en Facebook, que es la única red social que yo uso, que es prácticamente ya pues una red social de ocupas, y que yo me trasladé a ella apenas hace unos 3 años, cuando ya no se usa. Y ahí no publico basura, no publico memes, no me hago autobombo, nada de eso, sino que intento hacer una extensión de mis investigaciones. Y ahí publiqué un post acerca de abudinear. Entonces me fui al diccionario de parlache a buscar los sinónimos de robo, de ladrón y de robar. Y bueno, me encontré, por ejemplo, los de robo: alzar, bajar, cabecear, cajonear, cargar, carretear, montar la carreteada, colgar, cuñar, dar en la cabeza, dar por el culo, dejar mamando, demostrar finura, fletear, ganar, hacer el gato, golear, guindar, gusanear, hacer el gol, meter gol, jalar, levantar, limpiar, mangonear, coger de quieto, coger un quieto, hacer un quieto, poner conejo, raquetear, robertear, trabajar, tramar, trampear y tumbar. Y encontré esos eran los de robar, encontré estos sinónimos de robo: baile, entrar al baile, cruce, fleteo, ganso, gol, golpe, raponazo, soplado, que según el diccionario de parlache es un robo rápido, trabajo y tumbes. Y estos sinónimos de ladrón: araña, caletero, cascarero, chichigüero, chichipato, chorro, que es un préstamo del lunfardo, cirujano, cochino, que es un ladrón que roba en su propio barrio, cochinorrea, cosquillero, escapero, fletero, galafardo, gamín, gato, jalador, liso, mano lisa, mechero, pillo, raponero, rata, ratero, reducidor. Este que es muy interesante, rezado, que dicen que es un ladrón hechizado que se escapa fácilmente y se cree que tiene poderes extrasensoriales. Y el último, Roberto. Sin embargo, no encontré ninguno que aludiera al robo de cuello blanco.
Entonces me fui a una tesis del Parlache que se publicó en 2009, 3 años después de la primera edición del diccionario de Parlache. La tesis se llama El Parlache y los medios de comunicación. Ahí hicieron todo un trabajo de un año seleccionando palabras del Parlache que aparecían en el mundo, en el colombiano y en el tiempo. Y seleccionaron varios campos semánticos. El sexto era el del robo y no había tantos, obviamente la prensa no usa tantos vocablos como los que hay en el diccionario de Parlache, pero se usaban unos 6 o 7, que son estos. Raponazo, conejo, gol, tumbar, cañar, cosquilleo y taquillazo. Y ahí se decía que el 6.7 de las veces esos periódicos se dedicaban al campo semántico del robo. Y nuevamente ninguno aludía al robo de cuello blanco. Luego lo que hicieron las redes sociales para responder lo que me preguntaste fue encontrar un punto muerto en la semántica del diccionario de Parlache. Es decir, que abudinear podría estar incluido ahí porque ningún término se refería al robo de cuello blanco. Es decir, que la sabiduría popular expresada a través de las redes sociales, pues sí es la voz de Dios en este caso. Alguien que se anime con una pregunta, porque por aquí pues también hay más. ¿Quieres preguntar algo? Hola. Estaba pensando mientras te escuchaba y es como este Parlache que nace en los barrios populares puede ser de las periferias de Medellín, en las favelas en Brasil o en otros lugares, cómo se va metiendo en las clases altas de Medellín. O sea, la pregunta es, ¿por qué cómo podrías contarnos de unas palabras que antes estaban mal? Si una persona de clase alta en Medellín decía parcero o parce, era como demasiado popular y no estaba bien. Lo digo porque alguien me lo decía y ahora siento que en la ciudad mucha gente son parceros, ¿verdad? Y el parce cómo va ganando territorio siendo una palabra de los bajos mundos y cómo ahora se vuelve un poco más local y más hablada y más transitada en las comunicaciones. Bueno, una ciudad como Medellín que es tan segregada, yo por ejemplo al Poblado creo que no voy hace más de 10 años, allá no tengo nada que hacer, pues se demoró porque no, para que en uso un sociolector de origen argótico como ese entre en contacto en otras clases sociales, pues tiene que pasar muchos años porque no hay mucho contacto. Pero se lo puedo dar con un ejemplo para no ser muy académico, es decir, para no teorizar. La palabra nea, que es acortamiento de gonorrea, aproximadamente apareció en 2003 y inicialmente se creyó, como los académicos llegan tarde a todo, que era el acortamiento no de gonorrea sino de la metátesis de gonorrea, gorronea, y que venía de los sectores populares. Sin embargo, después se descubrió que no, que era el insulto encriptado por las estudiantes de los colegios de clase alta del Poblado, todos esos campestres que hay allá, para no perder el prestigio cuando lo decían frente a los profesores. Luego esa palabra se fue esparciendo por la pirámide socioeconómica de Medellín y fue cambiando de matiz. Primero se volvió sinónimo de amigo o de parcero o de parce y luego, cuando fue llegando ya a las clases populares, se volvió sinónimo de bandera, boleta, etcétera, etcétera. Y ahora he visto por ahí algún artículo de sociología, no de sociolingüística, pero sí de sociología, en el que dicen que el ser nea se convirtió en un estilo de vida. Y rastrean, por ejemplo, lo que es ser pupinea. Es decir, como una apropiación cultural de la gente del Poblado, de gente que tiene la posibilidad, por ejemplo, de diseñar su propia marca. Y bueno, uno encuentra eso allá, hay varias marcas. Creo que una también en medio de la pandemia
creo que la hicieron cerrar por un tiempo por un tipo que creo que disparó un arma de esas magnéticas en una de las protestas. 4 Sur, es exacto, yo eso no me lo sé. Yo soy Otra pues anticapitalista aquí donde me ven. Otra pregunta. Sí. ¿Quedó respondido más o menos? Sí, es mejor el ejemplo pues que generalizar, que teorizar. Gracias, excelente. ¿Qué has encontrado? ¿Cómo se cruza el parlache con la música, sobre todo el punk, en la comuna noroccidental, Castilla, y también con el lunfardo en la nororiental? Con el lunfardo en la nororiental, bueno. Bueno, con el punk. Con el punk puede ser tanto en la noroccidental como con la nororiental. Usted sabe que los punks de Medellín y también los metaleros son quizás los peripatéticos modernos de la ciudad. Esos muchachos, ¿usted fue punk? Sí, bueno, esos muchachos, porque no los buceros no los dejaban subir en los buses, esos muchachos se recorrían toda la ciudad repartiendo conocimiento, intercambiando conocimiento, entre otras cosas intercambiando música, yendo a Buenos Aires o al poblado donde 1 o 2 personas tenían apartado aéreo, es decir, donde esas personas podían intercambiar música, por ejemplo, con Polonia, punk polaco, que es buenísimo, punk ucraniano, eso llegaba, fanzines llegaban. Entonces, primero eran pues peripatéticos, entonces había mucho contacto. Entonces, si hablo de punk en la noroccidental estoy hablando también de punk en la nororiental, y también tenían toques pues en los que se juntaban, etcétera, etcétera. Yo he contado pues la historia de John Galvis, de un grupo que se llamaba Los Penes Erectos, etcétera, etcétera. Bueno, ahí están las huellas. El primer gonorrea en una canción está en 2 canciones de Mutantex, que aparecen en la banda sonora de Rodrigo D. Una es Tengo Rabia, en la que un Ramiro Meneses, punkerizado del todo, la canta. Ahí la puede buscar. Y la otra es no recuerdo, pero tampoco está incluida el intro es una distorsión de las mañanitas. Estas son las chimbaditas, y ahí incluyen también, por ejemplo, el gonorrea. Entonces, por ahí, muy importante. Imaginen, el punk ya incursionando en 1986. El primer registro, por ejemplo, de gonorrea en la prensa nacional es del 90. O sea que ya todos esos muchachos lo usaban. Y lo otro que me dijiste es el lunfardo en la nororiental. Sí. Pues sí, hay muchos préstamos del lunfardo, incluso en la jerga de los marihuaneros. Está muy presente. Y los puedes rastrear en el trabajo de un profesor, Víctor Villa. Él se jubiló hace unos 10 años. Es un profesor muy ninguneado, casi todos sus libros están en la colección semiactiva de la Universidad de Antioquia. Yo los he desenterrado. Hay uno muy interesante que se llama Polifonía de la Violencia en Antioquia, ganó un premio nacional. Pero ¿por qué fue ninguneado? Porque él nunca quiso adherir sus estudios a la etiqueta parlache. ¿Por qué lo llamaba el lenguaje comunero? ¿Por qué lo llamaba el lenguaje comunero? Porque él decía que Medellín, como la urbe medina, era una colcha de retazos de culturas pueblerinas. Entonces él diferenciaba muy bien lo que me estás preguntando, la nororiental de la noroccidental. Él decía, por ejemplo, ¿de dónde viene la beligerancia de la nororiental? Pues claro, porque la mayoría de sus habitantes vienen de pueblos mineros. Y cuando un minero deja la mina, pues es un volcán en ebullición. Entonces todos esos muchachos tienen esa herencia. Bueno, no sé si más o menos queda ahí. Búsquenlo, bueno, es una buena ocasión para que miren para que busquen la obra de Víctor Villa Mejía. Él fue profesor mío, ya se iba a retirar en 2009, 2010, de Historia de la Cultura 1. Y él vio pues que yo era un estudiante muy inquieto, y a nosotros nos tiraban a los peores salones, a los filólogos, nadie sabe qué somos,
nadie sabe qué hacemos en la Universidad de Antioquia, nadie sabe ni siquiera de qué trata esa carrera. Nos tiran por allá a los salones peor iluminados, más calurosos y más pequeños. Y ahí para acabar de gustar, yo siempre llegaba tarde a clase y él siempre me dejaba a su puesto. Y les decía a los compañeros, sigan a Juan Fernando, que es muy inquieto. Búsquenlo en los archivos, que yo lo he visto por allá. Y no he salido de los archivos. Juan, Sigo allá. una pregunta ahí, ahorita que mencionabas pues la historia del Parlache, la relación que tiene con el fútbol. Lo digo porque la primera vez que viajo a una excursión de Nacional, me sorprendí mucho cuando entramos a Pereira y empezaron a cantar en el bus. Yo iba muy azarado, obviamente. Ya están aquí, es el cartel de Medellín. Se cantaba con un poco de orgullo, ¿cierto? Soy hincha pues de Nacional, hay cosas de... ¿Quién lo cantaba? ¿Los del Verde? Sí, o? los del Verde, obviamente. Ah. Entonces, no sé si de pronto ahí hay una relación directa del Parlache con el fútbol, eso uno. Y dos, hoy cuando uno trabaja con jóvenes, el tema del Parlache, pues uno escucha expresiones como, no, profe, eso está acá a un pulmón, ¿cierto? Y expresiones que para uno no son tan cotidianas y las va aprendiendo con ellos. ¿A un pulmón? Sí, que son como, la pregunta que hoy es como, hoy en día, ¿cierto? El Parlache también va, no solamente en las redes, sino también en lo cotidiano, de dónde hoy los jóvenes lo estamos o lo están tomando, o sea, como cuáles son esas situaciones. El tema de flete, el tema de... Sí. ¿Cuál? El del ganado, como esas palabras, no sé si lo has investigado, hermano. No, eso no lo he investigado porque, por una razón muy simple, aunque casi todo tiene más de una explicación. Los que sean economistas o estadísticos acá, los que han corrido un modelo que es más o menos también a lo que yo me dedico, saben que ningún fenómeno tiene más de una explicación. Pero en este caso hay una muy, muy poderosa, y es que yo no tengo presupuesto, no estoy en ningún grupo de investigación, yo soy un investigador freelance, entonces yo no puedo estudiar el Parlache vivo, yo tengo que ir a los archivos, porque yo no tengo la forma de hacer, no tengo el presupuesto para hacer un muestreo, que es lo que hacen los grupos de investigación en la Universidad de Antioquia. Entonces, por eso yo voy al archivo, exacto. Y en lo que decís sobre el fútbol, no he estudiado el vínculo entre Parlache y fútbol, cómo se propagó, pero sé que en una crónica que se llama El gol que costó un muerto, está creo que uno de los... Se cuenta la anécdota de un muchacho de la nororiental que fue amenazado de muerte porque en un partido de micro en el barrio, un partido de micro que debía quedar empatado, él era el arquero, salió a imitar a Higuita, se equivocó y metió el gol. Y cuando lo amenazaron, le dijeron, usaron gonorrea, te vas a morir. Y a él le quedó sonando esa palabra 10 años. Él se la cuenta a Alberto Salcedo Ramos en el 89, escribe eso. Y eso yo lo utilicé en la historia de la gonorrea para demostrar los niveles jerárquicos a través de las palabras del Parlache que explican la nueva estructura social de las comunas de Medellín, que son como un pequeño narcoestado. Y para demostrar que algunos estudios se habían equivocado cuando pasaban de un nivel al último nivel, que es muñeco sinónimo de muerto, sin haber pasado por gonorrea. Y con un montón de ejemplos demostré que gonorrea, la mayor amenaza también, es el nivel más cercano a muñeco. Incluso encontré en una tesis de grado de maestría de 2015, que analizaron también el campo semántico de los insultos, el acrónimo más extraño con gonorrea, gonorretrimalparido, que es un cruce entre el insulto de insultos del Parlache con el quinto más usado, uniéndolos con el multiplicador tri. Y bueno, ahí decían, según el testimonio, que eso prácticamente era un muerto en ciernes, una amenaza de muerte, si el contexto era Medellín. Y bueno, aquí ya como para que vamos cerrando, pero también en palabras de Parlache, Juan Fernando, ¿cómo podemos distinguir un pirobo de una gonorrea? ¿Cuál es la diferencia? O si hay alguna, o es que los dos se creen muy chimbitas. No, un pirobo y una gonorrea pueden ver
No la voy a precisar, pero pueden ver la transformación del significado de pirobo desde el diccionario de Lampa, publicado en Sucesos Sensacionales en 1963, después en el diccionario de los marihuaneros en 1980, en el 93 era para el significado era, en el 63 el significado era marica, en el 80 significaba persona despreciable, y luego en 2006 en el parlache vuelve y suma los dos significados. Y gonorrea se ha mantenido eso, como persona ruin o despreciable, más o menos así, pero obvio depende también del contexto. Por ejemplo, en el 91, cuando aparece en el Peladito que no duró nada, que es el libro con más gonorrea, los 52 gonorreas en 106 páginas, también ahí aparece el fraseologismo exclamativo que expresa emociones de rechazo, el qué gonorrea. Cuando uno dice, por ejemplo, qué gonorrea. Cuando yo publiqué la historia de la gonorrea, gonorrea historia del insulto de insultos, que es el artículo pues más largo y más leído de la historia de Universo Centro, eso tuvo mucho eco también en Bogotá, y la colonia antioqueña en Bogotá me preguntaba por qué los rolos usaban gonorrea al revés, porque ellos usaban qué gonorrea en un contexto positivo. Y yo les decía, es como cuando usted le dice a Federer, qué hijo de puta, porque es muy bueno. Entonces usted también le puede decir a Federer en un contexto positivo, qué gonorrea, y así es que lo usan generalmente los rolos, en el contexto positivo. Porque así son, es muy diferente la cultura. Por ejemplo, diablito, que era, también ese término se registra por primera vez en Bacano ya en el 81, diablito era la combinación entre marihuana y bazuco. ¿Y saben cómo lo llamaban en Bogotá? Todo lo contrario, angelito. Entonces son ciudades muy distintas, contextos muy distintos. Bueno, no sé si puedo sacar de pronto una última conclusión y decir pues que más o menos ¿qué es el parlache? Pues el parlache fue algo creado por una generación perdida, por unos adolescentes que se mataron entre sí y que en sus tiempos de ocio, en sus tiempos de aburrimiento, que eran muchos, de ahí por ejemplo el término amurado, estar recostado en un muro fofo de aburrimiento, sin plan ni campo, y de ahí que con el polvo de ladrillo que raspaban al estar amurados, potenciaban el bazuco. Pues en esos tiempos muertos, esos muchachos, como cualquier Cortázar, como cualquier Rimbaud, empezaron a hacer juegos lingüísticos y nos heredaron este sociolecto de origen argótico, que por ejemplo torció los referentes del antioqueñol, que es un dialecto lleno de arcaísmos. Así fue el nivel de violencia que hubo en Medellín.